¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un gozo poder saludarle por este medio. Y en este día quiero compartir con ustedes una reflexión que le he titulado Más cerca de nuestra salvación. Y está basada en la carta a los Romanos en el capítulo 3 y voy a leer el versículo 11 que dice: Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muchos de nosotros quizá hemos escuchado la frase Cristo viene pronto, y quizá usted me pueda decir que tiene mucho tiempo que se convirtió al cristianismo y desde hace mucho tiempo usted escucha que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Déjeme decirle que cada día usted y yo estamos más cerca de este acontecimiento. Y los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús, ellos vivían con esta esperanza y predicaban la palabra como si Cristo fuera a venir muy pero muy pronto. De hecho, cuando Jesús asciende a los cielos, que están sus apóstoles y los discípulos, ellos se quedan viendo hacia el cielo anonadados del acontecimiento que habían presenciado. Y dice la palabra que se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles, que les dijeron: varones Galileos, ¿qué están viendo al cielo? Así como ustedes vieron irse a Jesús, de la misma manera Él va a regresar. Nosotros como creyentes debemos de vivir con esta esperanza de que Cristo va a regresar por nosotros, de que Él viene por una iglesia, por un grupo de personas que han tenido fe, que han creído en su obra en la cruz. Cada día nosotros estamos más cerca de este acontecimiento y el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Romanos de algunos preparativos que tenemos que hacer o algunos consejos que debemos de considerar para estar preparados para este momento. Y lo primero que nos dice el apóstol es que se acerca el día. Y voy a leer el versículo 12 que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cuando el sol se pone en la cuesta de la tarde, dando esos hermosos paisajes del atardecer, sabemos que la noche se acerca. De la misma manera, Jesús nos dejó en Mateo 24 una serie de señales que nos indican el tiempo de su venida. Y no solamente Jesús, sino los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaban acerca de acontecimientos proféticos que al día de hoy se están cumpliendo y se están llevando a cabo uno a uno. Nuestra mirada, hermanos, debe estar puesta en los acontecimientos mundiales y sobre todo en Israel, su situación política, económica, espiritual. Israel espera la venida del Mesías porque ellos no reconocieron a Jesús como su Mesías. Entonces ellos esperan la venida del Mesías, pero dice la palabra de Dios que ellos van a ser engañados porque al que ellos van a aceptar como el Mesías es en realidad el anticristo. Tenemos que estar atentos de todos estos acontecimientos que están sucediendo, y yo le invito, hermano, a que investigue acerca de las situaciones que están pasando actualmente en Israel. El día se acerca y tenemos que estar preparados. Lo segundo que nos enseña el apóstol es que debemos vivir o debemos andar honestamente. Y el versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. En el versículo anterior decía el apóstol que tenemos que vestir las armas de la luz. Pero ¿cuáles son estas armas? Dice el apóstol aquí que tenemos que vivir como de día, que tenemos que andar como si fuéramos vistos todo el tiempo, y realmente es así, porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe y es omnipresente, está en todas partes. No podemos pretender nosotros querer hacer algo que a Dios no le agrada en lo oculto y pretender que Dios no lo sepa o no lo vea. No es así. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce todas aquellas cosas que llevamos a cabo en lo oculto. A Él no lo podemos engañar. También nos dice el apóstol que debemos de apartarnos de satisfacer todos esos deseos de la carne, que debemos de apartarnos de las borracheras, de la lujuria, de las orgías, de la fornicación, del adulterio, de todas aquellas cosas que quizá en el pasado nosotros practicábamos, pero que ahora Dios nos ha cambiado y nos ha renovado nuestra mente, nos ha transformado en nuevas personas, que ahora no tenemos por qué tener esa manera antigua, pasada de vivir. También nos dice que no debemos estar en contiendas ni envidia.
Aquí habla de cosas que pudiéramos considerar más pequeñas como envidias, celos, mentira, cosas que quizá podamos decir: "Ay, no pasa nada si yo las practico", pero sí pasa, hay consecuencias en cosas tan pequeñas, porque la envidia o los celos nos pueden llevar a la ira, al rencor, al coraje e incluso, yéndonos más fuerte, al asesinato. Y de esto es lo que nos habla el apóstol Pablo, que tenemos que estar preparados para que cuando el Señor venga seamos arrebatados juntamente con Él, o cuando nos llame a su presencia estemos cara a cara con Él. Y lo tercero que nos habla el apóstol Pablo es que tenemos que estar vestidos del Señor Jesús. Y el versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nos dice el apóstol: vístanse de Jesús. Vestirse de otra persona en el griego significa tratar de ser esa persona, imitarla, tener sus mismos intereses, sus mismos pensamientos, su misma manera de actuar, su misma cosmovisión, su misma manera de ver el mundo, de ver las cosas. Eso significa vestirse de esa persona, tratar de ser como esa persona de un nivel muy, pero muy profundo. Y esto sucede mucho con los jóvenes, incluso también con los adultos, que empiezan a tener admiradores, o empiezan a admirar a personas de la farándula, del cine, de la música, o incluso del mismo medio religioso. Empiezan a admirar a esas personas y quieren ser como esas personas, empiezan a imitarlas, a vestirse como esas personas, a actuar como esas personas. De eso nos está hablando el apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos, que nosotros tenemos que hacer de esa manera, pero de Jesús, vestirnos de Jesús, querer ser como Jesús, hablar como Jesús, caminar como Jesús, pensar como Jesús, vivir en el amor en el que vivía Jesús. De esto habla el apóstol Pablo: vistámonos de Jesús, seamos imitadores de Jesús. Y esta es una manera de estar preparados para que cuando Él venga por su pueblo, nosotros seamos vistos por Él y seamos llevados juntamente con Él. En conclusión, hermanos, es hora de levantarnos, es hora de despertar de nuestro sueño y hacer como el apóstol Pablo decía: estar preparados para que cuando nuestro Señor venga nosotros podamos ser llevados juntamente con Él. La Biblia dice que cuando Jesús venga va a ser como en los tiempos de Noé. Muchos van a estar en sus vidas normales, van a estar casándose, emborrachándose, viviendo su vida loca, como se dice por ahí. Pero de la misma manera va a suceder cuando Cristo venga. Pero usted y yo tenemos que estar preparados para ese tiempo y para ese momento. No desmayemos, no flaqueemos, sigamos adelante, hermanos, porque el tiempo se acerca, el día se acerca. Jesús viene por su iglesia, Él viene pronto y tenemos que estar preparados para ello. Atendamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la palabra, atendamos las señales que Jesús nos ha dado. Investiguemos, hermanos, leamos la palabra, leamos noticias a nivel internacional, sobre todo de lo que está sucediendo en Israel, y estemos listos porque nuestro Señor viene pronto. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Muy pronto nos vamos a ver, si el Señor lo permite. Y les mando un saludo, que Dios les bendiga. Si tú estás escuchando este video, esta reflexión, y no te has acercado al Señor, acércate a Él, pero no por temor, no por miedo, sino porque Él es un Dios bueno, para que cuando Él venga, tú seas una de esas personas que también se vaya juntamente con Él y lo recibas en los aires. O si el Señor te llama a su presencia y mueres el día de hoy, tengas la certeza de que vas a despertar al lado de nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza. No importa la pandemia que estemos viviendo, la situación difícil que vivamos, nuestra esperanza está puesta en Jesús, en una eternidad que estaremos viviendo con Él. Que Dios les bendiga.